En muchas ocasiones, cuando estamos escribiendo una historia, sobre todo cuando estamos escribiendo el final, nos encontramos con un problema bastante común, muy peligroso y que se ve terrible en cualquier libro. Se trata de la figura literaria conocida como Deus Ex Machina. Este es un problema muy recurrente en aquellos escritores que no tienen muy bien definida la historia y terminan perdiéndose dentro de la trama. En esta ocasión voy a explicarles lo que es un Deus Ex Machina y sobre todo cómo evitarlo. El origen de la expresión Deus Ex Machina se remonta al teatro de la Grecia clásica, cuando, al final de la obra, aparecía colgado de una grúa o con cuerdas los actores representando a los dioses del Olimpo, quienes resolvían la historia. Sujétame el cubata, esto lo resuelvo yo. Por supuesto, en aquel entonces, debido a su sistema religioso y su sistema cultural de jerarquía mitológica, pues era justificado y de esa manera en que se resolvían las historias sin ningún problema. Pero hoy en día las cosas son muy diferentes. Ahora, en literatura, ¿qué es el Deus Ex Machina? Es un elemento que el escritor introduce en la historia que no hayamos visto antes y que no tiene ninguna lógica dentro del arco narrativo. Comúnmente se usa para definir un conflicto que los personajes no pueden resolver. ¿Por qué? Porque la historia se le ha ido al escritor de las manos y no encuentra una manera de solucionarlo con concordancia lógica. Puede que exista el caso en que el lector perdone un Deus Ex Machina. Puede ser porque la historia es muy buena o porque se introdujo de manera muy sutil. Pero en muchos casos termina siendo muy frustrante como el lector le va tomando el cariño a los personajes, lo vas adentrando en la historia, vas desarrollando la evolución del personaje, las cosas empiezas a ponerle obstáculos, empiezas a ponerle cosas, te vas emocionando con todas las cosas a las que está enfrentando el personaje. De hecho, el lector se pregunta, pero bueno, ¿cómo va a resolver esto? Pero bueno, ¿cómo va a terminar de poder derrotar esto? Y entonces llega de pronto algún elemento externo de la nada y ayuda o termina resolviendo el conflicto por el personaje, creando una sensación muy anticlimática y de verdad decepcionante. El Deus Ex Machina es la herramienta que usa el escritor cuando se ve demasiado abrumado por su historia y entonces tiene que sacarte ese as bajo la manga para resolver el conflicto. Es ese famoso porque el escritor lo dice. Sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Les voy a dar un par de ejemplos muy evidentes de Deus Ex Machina. En Jurassic Park, al final, cuando nuestros personajes ya están al borde de la muerte, aterrados y sin escapatoria entre los velociraptores, llega el T-Rex, un enorme dinosaurio cuyas pisadas crean temblores pero que nadie advirtió. Ni siquiera uno de los velociraptores que lo tenía al frente y ¡zas! Salva milagrosamente a los protagonistas. El siguiente ejemplo yo sé que a muchos les va a doler, de hecho a mí me dolió porque ella es una de mis escritoras favoritas, me refiero a J.K. Rowling y más específicamente a Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Cuando Harry se enfrenta a la muerte segura contra Voldemort, que le lanza el Avada Kedavra, de pronto los hechizos de ambas varitas se unen y crean una especie de cúpula donde aparecen los padres de Harry y milagrosamente lo salvan. Luego es donde nos enteramos del Priori Incantatem, un hechizo que J.K. Rowling jamás había nombrado y tampoco había dado indicios alguna de ellos en ninguno de los libros anteriores. Ojo, que quede claro, Jurassic Park es una película extraordinaria y J.K. Rowling de verdad es una de mis fuentes de inspiración, de hecho, a la hora de escribir. Pero por supuesto hay que reconocer, sobre todo en Rowling, que ella va creando una historia tan grande y va creando un conflicto tan complicado que usa mucho este recurso en sus libros. Pero en el episodio AG4... Un mago. Un mago, sí, vale. Pero se lo perdono porque la saga es extraordinaria. De nada me sirve explicar un Deus Ex Machina luego de que lo hayas puesto. Que tú me digas ahora, después de que hiciste el Deus Ex Machina, y yo que el lector se queda como que... ¿sí? No, pero es que fíjate, es que tú no te habías dado cuenta que debajo de la repisa había una bomba y esa bomba quedó justo sobre el villano y explotó y terminó matándolo. Si tienes que explicarlo, no vale de nada. No tiene ningún poder, no tiene ningún... O sea, no vas a llegar que el lector va a decir, ok, ya te entiendo. No. Pierde impacto, pierde fuerza, al protagonista le das debilidad, le quitas credibilidad. De nada sirve explicar un Deus Ex Machina luego de que lo hayas puesto. No me sirve que hayas dicho que ahora existe un hechizo que se llama Priori Incantatem luego de que hayas salvado a Harry milagrosamente de la nada. Entonces, ¿cómo podemos detectar y sobre todo evitar que debamos recurrir a un Deus Ex Machina en tu historia?
Es difícil darnos cuenta sino hasta que ya es demasiado tarde que nos vemos en la obligación de recurrir a un Deus Ex Machina. Entre una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es de no dejarte llevar por las emociones del arco narrativo. ¿Qué es lo que sucede? Tú empiezas a escribir tu historia, la historia te empieza a gustar y entonces te empiezas a imaginar otros elementos. Entonces vamos a poner de que los protagonistas están en la casa. Pues en la casa está el fantasma. Pero entonces el fantasma tiene un poder que lo hace invulnerable a los rezos. Pero entonces, ¿por qué? Porque en realidad los fantasmas ahora tienen una maldición. Y entonces esa maldición que tienen encima la creó, tenemos que matar a la persona que hizo la maldición. Pero entonces esa persona que hizo la maldición está muerta hace 1000 años. Entonces hay que conseguir el cuerpo. Y entonces para conseguir el cuerpo está a 1000 kilómetros de distancia. Entonces hay que viajar hasta allá. 1.21 gigawatts. No, cada vez vamos haciendo el conflicto mucho más grande y entonces, sin darnos cuenta, hemos creado un problema tan grande que no podemos resolverlo de una manera lógica y caemos en el Deus Ex Machina. Ahora, ¿cómo lo evitamos? 3 importantes consejos que debes tener en cuenta. Primero, una buena planificación. No tienes por qué ser un escritor mapa del más alto nivel para tener una planificación de tu historia. Si no conoces los niveles de escritores mapa, te invito a que busques mi vídeo y allí los conocerás. Crea una estructura, al menos básica, lo que sería como el esqueleto de tu historia. ¿Qué ganas con esto? Bueno, que a medida que vas avanzando se te pueden ir imaginando muchas cosas más adelante, pero entonces si tú te das cuenta que el problema se te está haciendo un poquitico más grande, ya tú tienes un sitio donde tú puedes volver y seguir, que no te pierdas en la historia y así poder terminar de una manera lógica y coherente. Segundo, establece bien las reglas de tu mundo. Por muy inverosímil, por muy irreal que sea el mundo que tú estés creando, tienes que saberlo estructurar y saberlo detallar de una manera que el lector lo sienta real. No importa si viola todas las leyes de la física habidas y por haber, tienes que estructurar de una manera que el lector lo sienta que en realidad sí puede estar sucediendo, que el lector sabe una diferencia entre el mundo real y el mundo ficticio de tu libro. Entonces, cuando tú vayas a introducir un nuevo elemento, no se le hará incómodo al lector a la hora de ir construyendo la historia, a la hora de ir leyendo la evolución de los personajes, la evolución de la historia. Entonces, este elemento que tú hayas creado, ficticio, gigantesco, enorme, descomunal, como sea, a la hora de llegar al conflicto, tú lo puedes usar y el lector sabrá que viene de allí. Y no será incómodo y tampoco va a convertirse en un Deus Ex Machina. Ya lo hiciste previamente. Tercero, debes tener claro el final. Yo sé que muchos escritores cuando comienzan con su historia no lo tienen bien definido. Y eso es correcto, eso es válido, está muy bien. Pero ya cuando tú tienes cierto camino andado, tú ya deberías tener bien claro el final. ¿Qué es lo que sucede? No tener bien claro un final puede llevarte por un camino muy peligroso donde las cosas se te vayan de las manos y tengas que recurrir luego a un Deus Ex Machina. Se te hace la historia tan descomunal siempre. Cuando un escritor se desvía, no se desvía para hacer la historia más pequeña, siempre se desvía para hacer la historia más grande. Entonces terminas haciendo un conflicto tan enorme y tan gigantesco que la única forma de resolverlo es con un Deus Ex Machina. ¿Qué sucede? Supongamos que llegaste al final y recurriste al Deus Ex Machina. ¿Puede corregirse? Sí, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es como viajar en el tiempo. Tú llegas al Deus Ex Machina, ves que lo resuelto con un Deus Ex Machina porque no te diste cuenta durante la historia de lo que estaba pasando y entonces, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Ok, me voy hacia atrás en el libro y tengo que introducir en alguna parte, en algunos capítulos, cosas y elementos que me hagan recordar o que le dé sentido lógico al Deus Ex Machina. De esta manera se resuelve, es correcto. Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que esos elementos nuevos que tú hayas introducido atrás en el tiempo del libro pueden generar realidades alternativas o huecos argumentales, mejor dicho, huecos argumentales que pueden dañar todo el resto del libro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, es aconsejable que si bien no tengas un final definido cuando empiezas a escribir tu libro, cuando ya la historia tenga cierta madurez, cuando ya el desarrollo lo tengas bien estructurado, debes tener bien claro y debes tener bien estructurado el final que tú vayas a escribir para no caer en el Deus Ex Machina. Y bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado.
Espero que esta información les sirva para escribir sus libros y para construir bien su historia. Por favor, no caigamos en el Deus Ex Machina. Si caemos en el Deus Ex Machina, por favor, no lo expliquemos después al final como una tontería que supuestamente el lector no se ha dado cuenta. No te burles del lector. Y bueno, cualquier comentario que tengan me lo pueden poner allá abajo. Yo con gusto estaré atendiéndolos. Si te gustó este vídeo, dale like. Y si te gustó mucho y quieres saber más de lo que yo voy agregando, suscríbete con la campanita. Y si te gustó muchísimo, compártelo con el resto de la gente, que a lo mejor hay alguno que sí le pueda servir. Muchas gracias, hasta luego.